Buenos días a todos. ¿Cómo están? Eso. ¡Oh! Bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes algo en el que Dios ha trabajado también en mi vida y sé que en muchos de ustedes al igual. Nos ha tocado aprender de mucho. Dios ha obrado en nuestras vidas de una manera sorprendente. Y cuando el corazón está dispuesto a la voluntad de Dios, Dios trabaja en nosotros, ¿verdad? Pero necesitamos tener el corazón dispuesto a escucharle y atender lo que Él tiene puesto para nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, precisamente lo quise tomar como referencia porque hoy fue domingo de oración. Carlitos por ahí nos estuvo apoyando en este domingo. Y el tema se llama el poder de la oración. Y bueno, en torno a este tema hay muchos mitos, hay muchas, como digamos, mucho dentro del entorno de este tema acerca de la oración. Y que me tocó mucho el corazón este tema, debo reconocer que no era una persona que hiciera mucha oración. Ay, mi paz. Sí, ya les he comentado anteriormente que bueno, fui educado en iglesia católica y de ahí pues yo partía el tema de la oración donde había que hacer ciertas oraciones repetidas, ¿no? O sea, eran párrafos repetidos que tenía uno que estar haciendo constantemente y esa era la manera de orar, ¿verdad? La manera en la que nos habían enseñado y pues él prácticamente decía Chavita, el arrepiéntete, ¿no? Entonces... Yo, o inclusive ya conociendo de Dios, conociendo de la palabra, conociendo lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, incluso a veces creía que solo con subirme al carro y encomendarme a Dios, pues era suficiente, ¿verdad? A veces, muchas ocasiones, la rutina diaria, el quehacer diario, nos interrumpe o inclusive turba nuestra mente y nos aleja un poco de la comunión que debemos de tener con Dios. Y es por esto que estoy tocando este tema tan relevante, porque fue donde Dios obró grandemente en mi vida. Y en ocasiones pensamos también que es como solamente pedirle permiso a Dios, ¿no? Para seguir mi día sin problemas. Creemos que a la hora de encomendarnos a Dios día con día, con esto tenemos ahora sí un blindaje total diario donde no va a haber problemas ni circunstancias que nos agobien. Sin embargo, como cuando te pasa algo malo y dicen, es que no oramos. Dice, y mira lo que nos pasó, ¿no? A veces creemos que por no haber orado, las circunstancias ocurren, ¿verdad? Contrariedades pasan. Entonces, por eso quiero compartirles lo que Dios me ha permitido recibir de su palabra acerca de la oración. La oración es un proceso de comunicación, ¿verdad? Es una comunicación de Dios con sus hijos, el cual inició en sus primeras palabras. ¿Con quién se comunicó primero Dios en la tierra? ¿Quiénes fueron los primeros? Adán y Eva, exactamente. Dice la Escritura que Dios le hablaba a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces ahí empezó el tema de comunicarse. Nos ha hecho ver que este acto de orar puede ir evolucionando o mejorando entre mayor entendimiento vayamos obteniendo de su palabra, ¿verdad? Y comunión con Él, es decir, la madurez espiritual, ¿verdad? Incluso me ha tocado, fue un caso mío también personal, donde dice uno, oye, pero ¿cómo voy a orar? ¿Cómo oro a Dios? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que expresar? ¿Sí? Dice, considero que nuestro mejor modelo en todos los ámbitos, pues es Jesús, ¿verdad? Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, bien. Entonces, te pregunto lo siguiente. ¿La Biblia menciona momentos en los que Jesús oró? Exacto. Ahora va la siguiente pregunta. ¿Quién era Jesús? Dios mismo. Pero si Él era Dios, ¿por qué tenía que orar? ¿Qué lo motivaba a orar? ¿Cuáles eran sus razones para orar? Entonces siempre que me surge una duda,
en cualquier ámbito de mi vida, sea de trabajo, sea de educación, sea de relación matrimonial con mis hijos, con mis hijas inclusive, ¿verdad? Siempre me pregunto, ¿y Dios qué dice respecto a eso? ¿Sí? Y sabemos cuál es la instrucción, ¿no? Sabemos dónde podemos encontrar esa guía, esa dirección, dónde es, en la Biblia, en su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué podemos encontrar en la Biblia acerca de las oraciones que Jesús se hizo. Los evangelios nos muestran la dirección que nos dio Jesús para orar y podemos tomar como modelo para nosotros. Veamos por qué oraba Jesús. Primero encontramos en Marcos 5:12, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, lo tocó, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos, ¿verdad? De los sacerdotes. Pero su fama se extendía más y más, la fama de Jesús, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase sus enfermedades. Y dice el versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, para tener una comunión directa con el Padre, que no hubiera distracciones, ¿verdad? Jesús no se enfocó en todo su ministerio a tratar de sanar personas. Sí, sanó algunas de ellas, pero siempre Jesús muestra la Escritura que tenía una constante comunión con Dios. Ojo, este pasaje, aunque Jesús le dice que vaya con el sacerdote y ofrezca para su purificación, según mandó Moisés, es algo que ya no aplica para nosotros. ¿Por qué? Ya no estamos bajo la ley, dice Mari. Exacto. Recuerden que en ese entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, aún se seguía manifestando o tenía que seguir los lineamientos del pacto de Moisés, ¿sí? Tenía que cumplir la ley. De hecho, dice la Escritura que Jesús vino a cumplir la ley al 100%, ¿verdad? Entonces, esa era una tarea que Jesús tenía asignada por parte de Dios para cumplir aquí en la tierra. Entonces, esto de los sacrificios o de la purificación ya no nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos libertó. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro, mis hermanos, porque la palabra, no todo lo que está textualmente escrito lo debemos de interpretar tal cual. ¿Sí? Tenemos que entender que Jesús en ese momento aún no moría, aún no subía al cielo, aún no era crucificado para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces tenía que cumplir con eso de la ley, por eso lo exhortaba a que cumpliera la ley, ¿verdad? Era parte del cumplimiento que tenía que llevar él. Ahora, veamos otro momento en el que Jesús ora. Este momento es previo a su caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan de ese suceso, no? Que está en Marcos 6:45 al 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Sí? También tenemos otro momento que es crucial en el que Jesús ora previo a su arresto, ¿eh? En Lucas 22:39 al 44. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para fortalecer a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a suceder. Había visto en su comunión con Dios la voluntad, había conocido la voluntad de Dios, de lo que él tenía que vivir. Entonces necesitaba ser fortalecido. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imaginen esta escena. O sea, ya dijimos, Jesús es Dios mismo, manifestado en la tierra como hombre. En este pasaje en especial podemos ver que Jesús se encontraba en agonía. Pero es Dios, ¿cómo Dios va a estar en agonía? Pero debemos recordar que es Dios hecho hombre. Y de esta manera es como debía hacer el pago por nosotros como hombre, porque Él es justo. Recordemos que la justicia de Dios es perfecta, entonces Él no puede romper las reglas que Él mismo estipuló, ¿verdad? Entonces tenía que haber pago del pecado con sangre, con muerte, y que tenía que ser un sacrificio hecho con en este caso, como se hacía la representación de tipo sombra y figura, eran animales puros, ¿verdad? Lo mejor de lo mejor. Entonces, en este caso, Jesús representaba ese cordero perfecto y santo, ¿verdad? Sin pecado, sin mancha. Entonces, pero él paga como nosotros y viene como hombre, por lo que en su humanidad dependía del Padre. Él sabía lo que iba a vivir, y algo muy importante es que Jesús le dice a Dios: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta temporada en la que nos encontramos, hermanos, en el proceso que estamos llevando de cercanía con Dios, ¿cuántas veces hemos pasado agonía, frustración, estrés, ahora la famosa ansiedad, coraje, rabia, alguna circunstancia que vas manejando, ¿no? Y se te atraviesa uno y pedazo de bendición? Hay circunstancias, situaciones en nuestra vida diaria que nos hacen sentir emociones que no son fruto del Espíritu, pero ahí están, ¿verdad? Y esto mismo le pasó a Jesús. Pero ahora, volviendo a las preguntas que les hacía en un principio, que comenzamos a leer en los pasajes, ¿cuál es la motivación de Jesús para orar si Él mismo era Dios? Yo me doy cuenta de esto, que Jesús lo hacía por amor a Dios. Lo hacía por amor a Dios, ¿sí? Eso es lo primero y más importante que yo puedo ver a través de la vida de Jesús. ¿Por qué? Lo podemos ver manifestado en su obediencia al 100%. Aún siendo hombre, siendo Dios, haciendo milagros, pudo haber hecho lo que Él quería. Pudo haber inclusive evadido esa cruz, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios. No era el plan de Dios, no era su propósito dentro del propósito eterno de Dios. Él tenía una función que cumplir, ¿verdad? Y Él dijo: aunque no me siento convencido de esto, aunque me siento mal, me siento en agonía, pero si puedes hacer que pase esta copa de mí, hazlo, Señor. Pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, muchas veces incluso nosotros lo vivimos, el amor, la muestra de amor con nuestros pequeños, ¿no? ¿Cuántos de aquí que son padres no dan su vida por sus hijos? ¿Sí? ¿Y hay alguna remuneración? ¿Algún pago a cambio? Lo hacemos por amor, por un amor incondicional. Por eso podemos ver en Jesús ese amor hermoso que le tenía a Dios. Digo tenía porque era Jesús en la tierra, hablando de Él, ¿no? Entonces, podemos ver manifiesta esa obediencia total de parte de Él. Ese es el primero, por amor a Dios. Segundo, por conocer su voluntad y encontrar dirección para su cumplimiento. ¿Sí? Les decía, Jesús, vemos que en varias ocasiones Él
se acerca a Dios para orar, se aleja de la multitud, se aleja de la gente, se acerca de las circunstancias y busca un tiempo para interactuar con Dios, para tener comunión con Él, para encontrar su dirección. Él ora que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Él conocía y sabía los planes de Dios. ¿Por qué? Porque se mantenía en una comunión constante con Él. Esa es la manera en la que él podía entender lo que Dios tenía dispuesto para su vida. Ahora, el punto número 3, y a veces esa es la parte que a mí me trastornó la mente, que es descansar en Dios. ¿Sí? En esta parte donde Jesús está a punto de ser crucificado, de vivir lo que iba a vivir, él se acerca a Dios expresando su agonía, ¿verdad? Entregando todo lo que él siente a Dios, no a las multitudes, no a sus discípulos, se lo entregó a Dios. Él fue claro con Dios. ¿Tú crees que Dios no conoce tu corazón? ¿No sabe que estás viviendo problemas, situaciones o circunstancias? Él es tu mejor psicólogo. Él es la persona que te conoce de pies a cabeza. Él es la persona que te creó y es la persona que puede entender lo que estás viviendo. Pero a veces, como no recibimos lo que estamos esperando, creemos que Dios lo hace porque así quiere. Dice, no, pues sí, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Decimos a veces, no, pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Y no, pues es que Dios no quería, decimos en ocasiones. Pero para ello necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos ser conscientes que tenemos que verlo con los lentes desde la naturaleza que portamos y que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Es importante poderle recordar a nuestra mente la naturaleza que portamos y darle la dirección correcta que debe de seguir. Hace un momento comentaba el pastor, ¿verdad? A lo mejor la mente es la que no estaba correctamente dirigida, ¿verdad? Es la que no tenía los conceptos y los fundamentos y cimientos correctos, porque aquí es donde se toman las decisiones. Aquí es donde tú decides si oras o no oras. Aquí tú decides si le crees o no le crees a Dios. Es importante, les decía, poderle recordar a nuestra mente, ¿verdad? Recordarle la naturaleza que portamos y darle la dirección correcta que debe de seguir, porque al estar viviendo en este mundo, aquí donde Dios nos puso para gobernar y sojuzgar la tierra, y siguiendo sus corrientes podemos desviarnos del propósito eterno de Dios. Podemos afanarnos, podemos angustiarnos, podemos tomar decisiones únicamente porque me parece más bonito o porque es mejor, porque yo siento que es mejor para mí, ¿verdad? Entonces, esas decisiones radican aquí en tu mente. Ahí está la decisión. Dios te hizo libre para poder decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿sí? Pero nos conviene cumplir la voluntad de Dios, así como lo hizo Jesús. Y les decía, siendo Jesús, siendo Cristo, siendo Dios mismo, aún así oraba para encontrar la dirección correcta, ¿verdad? No afanarse en tratar de curar al mundo entero, porque no era su misión era salvarlos o salvarnos, ¿verdad? Amén. Es importante entender que la oración no se trata de nuestros deseos ni de nuestras necesidades. En ocasiones me ha tocado escuchar, ¿no? O sea, y a veces hacemos inclusive hasta vaciles, ¿no? Es que le estoy pidiendo a Dios ganarme la lotería. Estoy comprando boletos y estoy orando, rodilla tumbada al piso para ganarme la lotería, que me revele los números de la lotería, ¿no? Hay ocasiones en las que oro para tener un mejor trabajo. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. No es que Dios no lo quiera, no. O sea, no es que no sea su voluntad. Ahorita vamos a llegar a ese tema. Pero la oración no es para cumplir nuestros deseos, es para conocer la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios, sino de cumplir
el cumplimiento del propósito eterno de Dios a través de nuestras vidas y de poder encontrar la dirección de lo que Dios necesita de nosotros para el cumplimiento del mismo. Pero para poder orar bajo el propósito eterno de Dios, pues primero necesitamos conocerlo. Y la oración de cada hijo muestra su avance y entendimiento de la palabra en su vida. De esta manera podemos conocer el nivel de conocimiento y entendimiento que cada persona tiene. Ahora, tampoco podemos exigir a alguien que manifieste algo que no le ha sido impartido. ¿Dónde les dije que se tomaban las decisiones? Aquí, en la conciencia de lo que estoy decidiendo, ¿verdad? En la mente. Pero si decido de acuerdo a mis emociones, a mis necesidades, en lugar de decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, me estoy perdiendo en el camino, me estoy desviando de lo que realmente es conveniente para mi vida, ¿no? Y la de los que me rodean. Por eso es tan importante que oremos para que Dios nos revele su voluntad en nuestra vida. Nuestro enfoque no debe estar en señalar quién ora equivocadamente, sino llevar a cada hijo al nivel de entendimiento que Cristo requiere de nosotros y enseñar lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra y oración. No se trata de juzgar a los demás, ¿no? O sea, no se trata de a ver quién ora mejor o más bonito, porque cada uno de nosotros lleva un proceso diferente. Se trata de acompañar a esa persona y de dirigirla correctamente en amor, ¿sí? Si alguien está equivocado en sus conceptos, necesitamos enseñarle primero para que pueda él entonces accionarse correctamente bajo el nuevo pacto, bajo el diseño correcto de Dios en el que ahora estamos como hijos renovados en Cristo. Debemos entender que nuestra naturaleza ha cambiado debido a la muerte de cruz de Cristo. Ya hemos mencionado anteriormente, cuando recibimos nosotros a Cristo, hay un suceso en ese momento que pues yo salgo y pues, a veces sigo siendo el mismo, o sea, sigo decidiendo igual, sigo actuando igual. Pero ¿qué pasa? Conforme voy entendiendo y asimilando lo que Dios está haciendo en mi vida, voy cambiando mis acciones de acuerdo al reconocimiento de su voluntad en mi vida y de lo que soy ahora. Ya no soy pecador, ya no son pecadores, ¿sí? Hay tropiezos, sí. Hay cosas que vamos dentro del caminar cambiando en nuestro entorno, ¿verdad? Pero es un proceso de crecimiento. Ya no eres pecador, ¿sí? Y eso tenemos que comprenderlo, porque no podemos seguirle orando a Dios por cosas que Él ya hizo, que Él ya restauró, que Él ya restituyó. ¿Sí? Necesitamos conocer su voluntad en nuestra vida para la obra y perfección de su propósito eterno. Debemos entender, les decía, que nuestra naturaleza ha cambiado debido a la muerte de cruz de Cristo, por lo cual nuestra oración, les decía, ya no debe de estar sujeta a peticiones, sino de agradecimiento por todo lo que ya nos ha sido entregado. Pablo, en sus epístolas, en la mayoría de sus oraciones, él agradece por la vida de sus hermanos, agradece por la salvación de Cristo en ellos, agradece por el entendimiento y sabiduría que Dios les ha puesto a cada uno de ellos, ¿sí? Y acordándonos que todo esto fue por gracia y no por obras. Aquellas situaciones de aflicción o tribulación debemos comprender que son para el crecimiento y desarrollo de nosotros, para el propósito eterno de Dios, por lo cual la oración no debe de estar orientada a encontrar, debe de estar orientada a encontrar el ¿para qué estoy viviendo esta situación? ¿Sí? Y no sentirnos atacados por Dios. En ocasiones creemos que a veces porque no se cumple lo que nosotros le estamos pidiendo es porque Dios nos está agrediendo o porque obré mal y es un castigo de Dios. Y no es así. Es un proceso que necesitamos llevar para crecer. Si algo te molesta es porque esa es una piedra de tropiezo para tu vida. Si te está quitando la calma, si te está quitando la paz, el reposo en Dios, es que necesitas transformar esa parte en ti
Ese proceso de transformación necesita ser llevado en tu entendimiento y en tu corazón para poder desarraigarlo de ahí y evitar que siga siendo un tropiezo constante en tu vida. Ahora, nuestra oración no requiere de ritos, les decía al inicio. O sea, sí me tocó tener que estar ahí como cuchillito de palo aprendiéndome toda esa parte, ¿no? Y hincado ante Dios y perdóname, Señor, por haber pecado. Y jamás me sentía digno de su presencia, ¿verdad? Entonces, nuestra oración no requiere de ritos, posiciones, palabras exactas o frases repetitivas. Nuestra oración debe de ser una charla con nuestro papá. Compartir con él lo que nos inquieta y pedirle dirección de lo que nuestra vida necesita dentro de su propósito eterno. Agradecerle todo aquello que disfrutamos y lo que nos mete en un proceso de crecimiento y que nos permita ser instrumentos de la expansión de su reino y enseñanza a la vida de nuestros hermanos en Cristo. Todo lo que procesas, todo lo que vives, todo lo que vas creciendo no es para tu beneficio, sin embargo es una consecuencia. Todo lo que tú estás aprendiendo, en lo que te estás desarrollando, en lo que estás construyendo es para cederlo a los que te rodean, ¿sí? Para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, ser una mejor pareja, ser un mejor hijo, ¿sí? Ser un mejor empleado. Todo eso nos va llevando a un crecimiento mayor, ¿sí? Todo lo que tú puedas expresar de la naturaleza de Dios a otra persona es para que Él crezca contigo. Y eso es lo que Jesús hizo. ¿Qué decía Jesús acerca del liderazgo o un concepto de liderazgo que puso Jesús? El que quiera ser el primero tiene que ser el último, ¿sí? El que quiera ser el primero tiene que comenzar sirviendo a los demás. Quiere ser el rey, presidente, los gobernadores, por ejemplo, el rey que puso o estableció el lineamiento de reinado fue Dios. Y ese reinado era una persona que le servía a su pueblo. Cuando los conceptos se han trastornado, pues el resultado es equivocado, ¿eh? Incorrecto. Entonces, ¿qué pasa cuando los gobernantes sienten el poder, el dominio de poder someter y poder ejercer su autoridad para su provecho? Pues obviamente los resultados son incorrectos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Si tenemos el conocimiento, tenemos la responsabilidad de compartirla y hacer crecer a los demás, ¿sí? Ahora, la oración es un instrumento para todo aquel que quiera comunicarse con Dios. No está limitado a obras. A veces como hijos de Dios, les decía, tropezamos. Faltamos a nuestro matrimonio, insultamos a alguna persona, hicimos algún negocio turbio, desobedecimos, es decir, perdemos el camino correcto y nos sentimos avergonzados e indignos para orar a Dios y nos hacemos los oxisos o de plano nos alejamos y nos sordeamos, ¿no? Aquí no pasó nada. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe? ¿Ustedes creen que le podemos ocultar algo a Dios? ¿A quién le afecta deslindarse de Dios? ¿A Dios o a nosotros? Decía en una enseñanza que estudiaba en Rema, decía, nosotros somos quienes debemos conocerle a Él, ¿sí? Él ya nos conoce a nosotros. Él ya sabe quiénes somos y fuimos su diseño, somos sus hijos, somos creación de Él. Los que necesitamos conocerle somos nosotros. Él siempre está ahí dispuesto con los brazos abiertos para recibirte y escucharte. Y no importa lo que hagas hecho, siempre está el Padre abierto de brazos esperando que le des un abrazo y recibir un abrazo tuyo. Sí, porque Dios es amor. Cuando tropecemos es cuando más debemos acercarnos a Él. Es cuando más debemos hablar con Dios para que nos ayude a centrar nuestras ideas y pensamientos en lo que es correcto. Les decía, oramos a Dios para reconocerle y para hacerle recordar a nuestra mente quiénes somos en Cristo y cuáles son las obras
que deben ser manifiestas en nosotros, ¿verdad? A la hora que decidimos, lo que debe demostrarse es Cristo. ¿Sí? Eso es lo que debemos demostrar y eso es lo que manifestamos. Les decía, y centrar nuestra atención a Dios, no en las aflicciones del mundo. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Jesús no dijo que te iba a blindar del mundo, ¿no? ¿Ah? O sea, no te dijo, no te preocupes, hijo, aquí conmigo no te va a pasar nada. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero entonces, ¿en quién debemos de confiar? ¿En Dios o en el mundo? Entonces, los principios que nos deben de gobernar deben de ser los de Dios. Una de las cosas que me ha causado mucha conflicto y que me he dado cuenta de ello es que en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a vivir por el merecimiento. Y lamentablemente es que así hemos sido educados desde pequeños. Y son conceptos que necesitamos cambiar, erradicar y traer los principios de Dios, porque si no es muy difícil asimilarlos, para que nuestras futuras generaciones comprendan mejor y puedan aplicar fácilmente el concepto de gracia. Porque la mayor parte del tiempo, nosotros como padres, y todos los que son papás aquí, y los que son hijos también lo van a entender, la mayor parte del tiempo los padres incitan a los hijos a recibir un regalo por cumplir algo que es obligado, algo que es su responsabilidad. Si haces la tarea, te compro unas galletas. Si te portas bien, te llevo a la fiesta y si no, no, ¿verdad? Si no recoges tu tiradero, no te dejo ver la tablet. Ay, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¡Oh! Si no te comes la comida, no te compro las papitas que quieres, ¿no? Y eso genera un concepto de merecimiento. Quiere decir que si yo hago algo, voy a recibir algo. ¿Sí? Y les decía, es algo que es a veces complicado porque los hijos lo aplicamos mucho. ¿Sí? Y nos lo aplicaron mucho también a nosotros, ¿no? Entonces, por lo que cuando escuchamos el término de gracia, pues batallamos para lograr asimilarlo y ponerlo por obra. Por eso a veces es complicado, por eso necesitamos llevar, les decía hace un momento, necesitamos trasladar los principios de Dios. Si confiamos en Dios, entonces necesitamos llevar esos principios y arraigarlos a nuestra vida. ¿Para qué? Para poderlos manifestar. ¿Sí? Les decía, no se trata de nosotros, pero como consecuencia, Dios va a cumplir todas nuestras necesidades y deseos, ¿verdad? El hecho que oremos, que sigamos su voluntad, que sirvamos en un ministerio, que nos portemos bien, no quiere decir que no vamos a vivir tribulaciones. Jesús las vivió siendo el único perfecto en comportamiento y cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús mismo las vivió. Jesús la vivió siendo el único perfecto en comportamiento. Sí, cumplió la ley al pie de la letra. Cumplió todo lo que Dios estableció en la ley de Moisés, lo cumplió todo y fue hecho un sacrificio perfecto por nosotros. Cumplió la voluntad de Dios para la cual Dios lo había establecido. Pero aunque no somos de este mundo, vivimos aquí. Pero tenemos la promesa de Jesús que Él ha vencido al mundo. También vemos en Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que siguen sus principios. Les decía hace un momento, cuando veíamos las tres razones por las que Jesús oraba, una era por el cumplimiento de su voluntad, el conocimiento y cumplimiento de su voluntad, pero la otra era por amor. La primerita era por amor a Dios. Entonces, el amor nos implica obediencia, nos da como resultado obediencia plena a lo que establece. Y en esta parte tengo una anécdota muy particular, y fue en el tema económico, porque estábamos viviendo una situación bastante apretada en la familia, con eso de que luego uno se quiere volver emprendedor. Entonces estábamos viviendo una situación apretada, difícil. Me acuerdo mucho que esa ocasión exploté, o sea, realmente emocionalmente la ansiedad, el estrés, la frustración me hizo estallar. Y enojado le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estaba viviendo esta situación, Señor? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien, estudio tu palabra, me congrego, sirvo en un ministerio, cuido a mis semejantes y toda la ristra de cosas que a veces creemos que nos hace perfectos, ¿no? Y Dios no me respondía, perdón. En ese momento yo estaba frustrado, desesperado, cansado de la situación y Dios no me respondía. Me acuerdo que hasta lloré del coraje. Y ya estando todo encabritado, Espíritu Santo trajo a mi mente una palabra y decía, no es por obras. Y recuerdo que yo me quedé de a 6. Fue como un balde de agua fría a mi vida, a mi mente, a mi corazón, que hasta me quedé helado un par de momentos sentado ahí en la orilla de la cama, como a veces uno en la mañana se queda así como que contemplando la chancla, porque me quedé helado como un par de horas ahí sentado mirando al abismo. Si de gracia recibí, de gracia doy. Porque no era la circunstancia la que me definía, la que definía mi naturaleza y lo que yo era. Era la obra perfecta que Cristo había hecho en mí. La situación que estés viviendo no es debido a cuánto le sirvas a Dios. Tampoco es un castigo de parte de Dios, sino porque es algo en lo que aún necesitas aprender a sojuzgar, a gobernar. Si esta situación te saca del equilibrio, es porque aún tienes oportunidad de crecer y mejorar. Pero cuentas con el poder de la oración para encontrar respuesta y ser dirigido por Dios para salir de esa circunstancia y sobrellevarla, aprender a estar pleno, en paz, en paciencia, en gozo, en amor, a pesar de las circunstancias que tú estés viviendo. Depende de ti tomar la decisión de hacerlo, porque muchas veces lo que necesites hacer no será de tu agrado total. Vemos a Jesús hincado en el piso llorando, dice la Escritura que parecían gotas de sangre, agobiado por la circunstancia que él iba a vivir. No siempre nos va a gustar el proceso que necesitamos llevar, pero es ahí donde nosotros necesitamos arraigarnos a la fe, sustentarnos en lo que Dios ya estableció para nosotros y de lo que Dios es en nosotros para poderlo manifestar. Porque esa circunstancia que tú estés viviendo es ahí donde está la piedra que te está haciendo tropezar. Hoy sabemos que debemos orar desde nuestra posición como hijos herederos. Todo lo hemos recibido. Agradecidos porque Dios ya nos salvó por gracia y por la obra consumada de Cristo en la cruz.
de quien hemos recibido toda bendición espiritual únicamente por creerle, por sencilla fe. Ustedes o nosotros no hemos visto, no vimos a Cristo crucificado, no lo vimos ahí, no nos tocó verlo, pero le creemos en su palabra, creemos en lo que Él ha hecho en nosotros, le creemos porque lo escuchamos, porque lo vivimos, sí, porque está arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente. Así como Pablo lo manifiesta, hoy oramos desde el entendimiento de ser mayordomos de su poder aquí en la tierra, por lo cual eso nos hace responsables de ejercer esa autoridad y gobierno que nos ha sido dado. Oramos para que Dios nos dirija al cumplimiento de su propósito eterno y en nuestras vidas, y no por nuestras necesidades y deseos. Algo que me pareció muy contundente es saber que aunque nuestro Dios es soberano, fíjense bien, sabemos que Dios es todopoderoso, ¿sí? Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios lo puede todo, ¿sí? Es omnisciente, omnipotente. Entonces, pero eso no nos deslinda de la responsabilidad de ejercer el gobierno que nos toca ejercer. Porque fuimos puestos en esta tierra para fructificar y sojuzgar la tierra, como lo menciona Génesis 1:28. ¿Sí? Esa fue una verdad eterna, un principio de diseño para nosotros, como principio de funcionamiento para los seres humanos en este mundo terrenal creado por Dios para manifestarlo a Él. Entonces, fructificad y multiplicad. Sojuzgadla, es decir, gobernarla, someterla, ¿sí? Ejercer el dominio que por herencia nos corresponde, ¿sí? Tú puedes gobernar las situaciones de acuerdo a la naturaleza que yo portas, y eso, cuando les decía que estaba yo desesperado y frustrado y reclamándole a Dios el por qué estaba viviendo esa situación, Él me dijo, es que tú ya estás capacitado, tú tienes la capacidad, ¿sí? Necesitas activarte y tener la habilidad para hacerlo, ¿sí? Pero la capacidad ya la tienes, ¿sí? Tú tienes la capacidad de poder hacer cualquier cosa. Lo que necesitas es obtener la habilidad. Es como cuando alguien quiere ser ingeniero, estudia su carrera, estudia los 4 años, los 9 semestres que le toca a la carrera, lo que ustedes decidan, la licenciatura que quieran llevar. Pero el conocimiento, si nunca lo aplicamos, nunca voy a aprender la habilidad para hacerlo, ¿sí? Me acuerdo mucho, y ya se los he compartido, creo que todas las predicaciones que me subo aquí les comparto, de Resplandece el año pasado, que Dios me decía, es que ya es hora, ya es tiempo. Y dije, no, pues venga, aquí estoy esperando. Y yo le decía, pues yo acá, ¿no? Esperando a ver qué onda con las riquezas y todo el rollo. Dijo, no, espérate, o sea, ya es hora de que compartas lo que yo he puesto en ti. A la mecha. Entonces, cuando Dios me dice, tienes que subir, la pastora ya me había convocado en varias ocasiones y me sordeaba. Pero cuando decido hacerlo, dije, Señor, pues que se haga tu voluntad, así como dijo Cristo. Pasa esta copa de mí si se puede, y si no puedo pasar, si no la puedes pasar, pues que se haga tu voluntad, Señor. Yo voy a tener que subir. Y la primera vez que no me podía mover ni de aquí, pero lo hice, ¿no? O sea, pero la capacidad Dios ya me la había dado. Lo que tenía que hacer es obtener la habilidad, es decir, hacerlo, ¿sí? Tenía que poner por acción esa parte, activarme. Eso a veces podríamos pensar, les decía, la soberanía de Dios, y eso en ocasiones nos ha marcado como cristianos, y a veces por eso la sociedad se resiste a ello, porque queremos dejarle todo en manos de Dios. Queremos que Él lo haga todo. Señor, prospérame, ¿sí?
¿Y qué decía el Paz? Y abro el negocio a las 10 de la mañana cuando debí de abrirlo a las 8, ¿no? ¿Sí? Señor, quiero ser remunerado de una manera mejor en mi trabajo, pero todos los días llego tarde. Y hago solamente lo que me piden. ¿Sí? Una persona que hace únicamente lo que le piden, pues quiere decir que solamente va a cumplir esa parte que le corresponde. Pero cuando una persona decide dar más por lo que hace, eso se ve manifiesto. Ay, Paz, no lo quería decir tan feo, pero la escritura lo dice. Sí, y de hecho hay una parte en el tema de finanzas que me hizo volar la cabeza porque decía cuando habla acerca de los talentos, incluso Dios ve a aquella persona que lo guarda, o sea, es un concepto de ahorro, pero aún así lo desprecia, o sea, aún así le dice que no, o sea, que es un haragán, ¿sí? El guardarlo dentro del colchón, bueno, abajo la tierra, ¿no? Lo esconde. Y ese es un concepto de la inflación. Si tú guardas tu dinero, con el paso del tiempo pierde valor, ¿sí? Entonces necesitas ponerlo a producir para que te dé rendimientos. Si no, pierde valor. Entonces, esa es una parte por la cual yo decía, wow, sí, tiene razón. Entonces, lo mismo hace con la persona que solamente hace lo que se le pide, es un inútil. Sí, entonces, siempre debemos estar por encima, la milla extra, ¿no? La milla extra. Y bueno, no oramos para que nos conozca, les decía, Dios ya conoce nuestro corazón. Dios ya sabe quiénes somos, no hay nada que lo podamos ocultar a Dios. Oramos a Dios para nosotros conocer su voluntad para nuestra vida. Por ello su trato con cada uno de nosotros es personal, tratando y dirigiéndonos de manera única, así como cada uno de nosotros nos ha hecho únicos. Este es un concepto que me ayudó mucho a crecer y creo que Moy me lo dijo en una ocasión, cuando iba a predicar por primera vez, me dijo, no imites a nadie, a nadie. Dice que sea Dios obrando en tu vida, porque Dios va a trabajar contigo de manera especial, única, porque tú eres único para Él. Entonces no podemos tratar de imitar los dones de otras personas, no podemos tratar de imitar lo que Dios está haciendo en otras personas porque esa no es la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos nosotros conocer la voluntad de Dios para saber qué es lo que necesita Dios hacer y moldear en nuestra vida. No es lo mismo, no va a obrar de la misma manera en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Sí? No hay un Mario Gómez en todo el mundo igual a mí, ¿sí? No hay ninguna Rosalba Álvarez igual en todo el mundo, ¿no? No hay un Daniel, no hay un Mayito. ¡Oh! No hay nadie igual a ustedes, son únicos, únicos. Y de esa manera Dios va a obrar en sus vidas. Por eso necesitan conocer la voluntad de Dios en sus vidas, ¿sí? Cada uno vivimos situaciones y adversidades diferentes, circunstancias, obstáculos que nos llevaron a crecimiento y que nos hicieron crecer en cada área de nuestra vida. Lo que sí es importante es que cada circunstancia que tú hayas vivido va a ser un instrumento para la vida de alguien más. ¿Sí? Hay gente que está viviendo la misma situación que tú viviste y que Dios te sacó de ahí. Ahora tú vas a ser un instrumento para sacar a una persona de ahí. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Me parece chistoso pensar en cómo hemos desviado a veces el orar en el nombre de Jesús y a veces lo hacemos como algo repetitivo y que lo hemos utilizado como un sello obligatorio, ¿no?, de nuestra oración. Si no sello la oración en el nombre de Jesús, siento que no va a funcionar y no es así. Tenemos que entender que debemos comprender que esto radica en el hecho que estamos orando según la imagen de Cristo. ¿Sí? Es para entender en nuestra mente, en nuestra conciencia,
que estamos orando de acuerdo a la imagen de Cristo, de acuerdo a lo que Cristo hizo como fundamento en nuestra vida. No estamos orando por nuestras fuerzas, no estamos orando, en nuestras fuerzas, sino en la imagen misma de Cristo, ¿verdad? Si Cristo se sometió a la voluntad de Dios, yo de la misma manera me someto a la voluntad de Dios. Desde la autoridad que nos ha sido entregada por Él y desde esa posición de sometimiento y obediencia plena que el mismo Cristo tuvo encarnado en Jesús. Que aunque antes de la cruz oraba que si pudiera pasar a esa copa de Él, pedía que no pasara lo que Él quisiera, ¿sí? Que no fuera lo que Él deseara, que no fuera lo que Él quería, que no pasara ese sufrimiento, ¿verdad? Sino que se hiciera la voluntad del Padre. Permanecer en Cristo es recordarle a nuestra mente de dónde provenimos y de quién depende nuestra vida. Nuestra oración nos arraiga y vuelve al cimiento correcto para evitar perdernos que nuestros éxitos son producto de nuestras fuerzas. ¿Sí? Debemos mantenernos humildes y reconocer que todo es de Él, por Él y para Él. ¿Sí? Y esto me acuerdo que cuando comenzaba con esto de la oración, siempre le pedía mucho a Dios que no me permitiera desviarme de su voluntad, de su palabra, porque a veces sucede que el éxito que uno va teniendo te desvía, te nubla la mente de creer que todo lo hiciste en tus fuerzas y como ya ahora estás bien, como ahora ya tienes una nueva posición, como ya tienes lo que conseguiste, pues ahora sí ya vamos a seguir mi camino como yo quería, ¿no? Entonces, necesitamos reconocer siempre en nuestra mente, por eso la oración, decía La Paz, la oración es para reconocer a Dios, es para reconocerle a nuestra mente de quién proviene toda la prosperidad y vida que yo porto, ¿sí? Es devolverle el cimiento correcto a mi mente y no desviarme de ahí. Cuando hacemos, les decía, la habilidad se obtiene de hacerlo repetidamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y de esa manera obtengo una habilidad, ¿sí? Entonces la capacidad ya la tenemos. El hecho de no orar por nuestras necesidades no significa que Dios no le interese nuestro bienestar. Al contrario, sabe que si algo nos agobia, nos quitará la paz. Sin embargo, Dios quiere que encontremos la paz en Él. Aún en medio de tribulación, y nuestras necesidades serán suplidas como consecuencia del cumplimiento de su voluntad, porque nos ama, ¿sí? Porque nos ama. Y esa es la parte que Dios necesita que nosotros nos arraiguemos. O sea, el hecho de no pedir por nuestras necesidades, o sea, pues a lo mejor por más comida, más economía, más trabajo, no quiere decir que no orar por ello no significa que Dios no nos va a proveer y que no le interese y que Dios no, simplemente es para no ser egoístas y codiciosos, sino realmente ser humildes de corazón y en tu mente, para que Dios siga obrando en lo que necesita obrar para el cumplimiento de su propósito. Y todo lo demás será añadido, dice la Escritura, ¿verdad? Debemos ser conscientes que somos iguales a Cristo. Somos su imagen. Es decir, podemos manifestar su misma obediencia y amor a Dios. Eso quiere decir que somos capaces de hacer todo lo que Cristo hace. Incluso el mismo Jesús en la tierra dijo, y cosas mayores ustedes harán. ¿Sí? Todo lo que vimos hacer a Jesús lo podemos hacer y cosas mayores todavía. ¿Sí? Solo debemos obtener la habilidad y eso se logra haciéndolo constantemente. No puedes escudarte que no oras porque no sabes orar. Porque tienes la capacidad, solo hazlo. Y eso te va a dar la habilidad, porque la práctica hace al maestro. No necesitas ser pastor o varios años en la congregación para tener la capacidad
naciste con ella. Dios conoce tu corazón, solo habla con Él. Él quiere que te expreses y quiere escucharte. No tiene que ser un tiempo exacto, no tienes que decir, va a ser una hora y es que me dijeron que tiene que ser una hora. No, tú dispón tu corazón para hablar con Él. Vas a ir de menos a más y al rato, cuando comiences, el tiempo será lo que menos te preocupe. ¿Sí? Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos mantenernos en esa comunión constante con Dios para que en cualquier circunstancia lo primero que venga a mi mente sean los principios de Dios, sea su voluntad. ¿Sí? Que no me doblegue ninguna circunstancia, ningún carro atravesado a medio camino, ¿sí? Ningún cable que no pasa audio. Entonces, que ninguna circunstancia pueda doblegar nuestra naturaleza, ¿verdad? Lo que portamos, lo que somos en Cristo. Y como cuerpo, les decía, los tiempos de oración no necesitas, les voy a reiterar, no necesitas hacer un ritual, no necesitas esperar que alguien te ayude con la oración. Sí nos ayuda a escuchar a las personas porque eso también nos hace comprender cómo interpretar el nuevo pacto, ¿verdad? Cómo orar en el nuevo pacto, cómo orar en la verdad de Dios, cómo orar en la verdad presente que estamos viviendo, ¿verdad? En la verdad de Cristo. Pero si tú quieres orar a Dios, puedes hacerlo en el momento que tú desees. Jesús se apartaba, decía, en el desierto para platicar y tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es fácil que nos distraigamos en la rutina diaria, en el ruido, en la televisión, en el celular. Entonces dispón un tiempo de intimidad con Él, un tiempo para conocer su voluntad, un tiempo para que seas guiado a través de lo que Dios quiere hacer con tu vida en los demás. Los tiempos de oración aquí en la congregación, cada domingo, 1 de mes, nos ayudan precisamente a continuar creciendo para obtener la habilidad para poder poner por obra eso que ya portamos, de manifestarlo. Y como cuerpo de Cristo nos ayuda a identificar situaciones en otras personas que como instrumentos de Dios podemos dar palabra de vida o dirección de parte de Dios para eso que esa persona está viviendo. Hace un momento les decía que cada circunstancia que tú vives, por la que tú pudiste salir victorioso en Cristo, es una herramienta, te vuelves un instrumento para la vida de alguien más. En este tiempo de oración, en casa, aquí en la congregación, nos ayuda que ahora que portamos a Cristo, conocemos la verdad, ayudar a los demás a seguir creciendo. Porque esto es hasta que todos lleguemos. No hasta que tú llegues, no hasta que Mario Gómez llegue, no, hasta que todos lleguemos. Eso me vuelve responsable de que los demás crezcan. Eso te vuelve responsable de que los demás crezcan. ¿Sí? La palabra de Dios obra en tu vida, pero obra para hacer crecer a los demás. Amén. La oración no está orientada al cumplimiento de nuestras necesidades, les decía, sino al cumplimiento de la voluntad de Dios para su propósito eterno. Esto lo repito porque es muy importante. Necesitamos que eso se quede arraigado en nuestra vida, a través de nuestras vidas, y como consecuencia Dios cumplirá los deseos de nuestros corazones. Todo aquello que tú deseas, Dios lo conoce, Dios lo sabe. ¿Sí? Pero tiene un propósito en su voluntad para tu vida. Somos bendecidos con toda bendición espiritual y eso debe de ser un cimiento firme para que ninguna tribulación pueda movernos y no dudemos de lo que en Cristo ya hemos recibido. Por eso es necesario orar, para recordarle a nuestra mente quiénes somos y no desviarnos con nuestro quehacer diario, ¿verdad? En este mundo. Nuestra mente tiene que estar conectada con lo que Dios
desea, con el deseo de su voluntad, con el cumplimiento de su voluntad. Nuestra mente tiene que estar conectada ahí, ¿sí? No afanados en el cumplimiento de nuestros objetivos. Y les decía, les reitero, no es que Dios no quiera, ¿sí? No es que no quiera cumplir tus deseos, ¿sí? Es que se va a cumplir su voluntad y como consecuencia tus deseos. Amén. Bueno, hermanos míos, vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a tener este tiempo de oración. A ver, ¿me puedes apoyar con música, de favor? Señor, en esta tarde, papá, oramos a ti, reconociéndote, Señor, como el autor y consumador de la naturaleza que hoy nos habita, del poder que radica en nosotros, que es tuyo, papá. Gracias, Señor, porque tú nos diriges constantemente. Tú eres quien gobierna nuestras vidas. Tú haces el querer como el hacer. Tú eres, Señor, quien nos sustenta, papá. Tú eres quien libera nuestra mente, nuestro corazón de emociones que no necesitamos, papá. De emociones que no son fruto de tu espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque yo camino confiado, papá, en lo que tú has hecho, Señor, en esa obra consumada y perfecta en la cruz. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que porto, por todo lo que puedo hacer en tu nombre, Señor, porque todo es por tu voluntad, papá. Señor, doy un tiempo, Señor, un tiempo a Espíritu Santo para que me guíe, Señor, para que me alumbre, Señor, porque yo soy luz, papá. Luz a través de ti, papá, luz a través de tu conocimiento, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú revelas a mi mente el deseo de la voluntad de Dios, el cumplimiento, Señor, de tu propósito eterno en mi vida. Señor, soy un instrumento, Padre, de lo que tú quieres hacer en esta congregación. Soy un instrumento de poder, papá, levantado en tu nombre para ejercer ese gobierno perfecto, papá, para el cual tú me has traído. Señor, cada palabra que tú has puesto en mi vida, cada enseñanza, cada instrucción, Señor, es para hacer crecer a este cuerpo de Cristo. Es para hacer florecer, Señor, y fructificar los dones de tu Espíritu, Señor, los frutos de tu Espíritu, papá. Yo tengo paz, gozo, benignidad, dominio propio, amor, Señor, que es manifiesto día con día, papá, en mi labor diaria, en mi mover diario, papá. Que sea tu voluntad, Señor, la que me dirija. Padre, que no me gobiernen mis emociones, Señor, que no me gobiernen mis deseos, mis pensamientos, Señor, sino tu voluntad. Tu voluntad es el sustento, Señor, es mi cimiento firme, Padre, de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos por este tiempo de crecimiento de tu palabra, de ser instrumentos de tu poder, Señor, de ser instrumentos de tu gloria, Padre. Gracias, Señor, por el amor que nos das, por el amor que compartimos, papá, por el poder conocerte, Padre, por la herencia que nos has otorgado, papá. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.